Hola, muy buenas. Hoy tenemos una entrevista a un matrimonio de Granada que, bueno, con Paqui y Manolo estamos aquí, que mañana van a recibir el sacramento de la confirmación los dos y Paqui el de la comunión. Y bueno, pues van a contarnos hoy un poco pues su testimonio, su camino hasta llegar a este gran día de fiesta para ellos. Así que, bueno, pues lo primero que quiero decir es que ellos han estado muchos años formando parte, siendo testigos de Jehová. Y bueno, pues les hemos invitado hoy también a que compartan esta experiencia con nosotros y nos cuenten, porque ellos son bautizados en la Iglesia Católica y bueno, luego pues entraron en los testigos y bueno, pues gracias lo primero también, Paqui y Manolo, por estar con nosotros, por ser tan generosos de compartir pues toda vuestra experiencia vital, ¿no? Así que bueno, pues con esta introducción pues os cedo la palabra, que nos contéis un poco cómo, siendo bautizados en la Iglesia, pues llegáis a formar parte de los testigos de Jehová. Bueno, pues yo nací en una familia desestructurada, donde eran católicos, y lo único que hice fue pues la primera comunión y el bautismo. Y a partir de ahí, pues ya para mí la religión pues no tenía sentido, ¿no? Y con el tiempo, pues a los 18 años aproximadamente, vinieron unos testigos de Jehová y me dieron un testimonio con la Biblia prometiéndome de que la tierra iba a ser convertida en un paraíso donde habría condiciones paradisíacas, donde no existiría el dolor ni la muerte y todas las cosas penurias que existen en la vida serían quitadas. Pues claro, ese mensaje a cualquiera que se lo expongan, pues no lo va a dejar. Entonces, para conseguir eso, me dijeron que tenía que leer la Biblia y aparte una publicación que ellos pues me presentaron con el título de La vida que lleva, la verdad que lleva a vida eterna. Y ese fue el primer libro que yo comencé con ellos a estudiarlo y a desarrollar pues lo que ellos, sus creencias decían. Y entonces pues poco a poco fui metiéndome cada día más y aprendiendo más sobre esas cosas y claro, con el tiempo ya me invitaron a asistir a una reunión y entonces pues al ir yo allí a esa reunión lo más que noté fue un caluroso y una cordial bienvenida que me ofrecieron todos los que allí estaban presentes. Entonces eso también me incitó a ver que realmente allí había amor, ¿no? Y había armonía. Y de esa manera pues yo continué yendo con los testigos de Jehová hasta que llegué a bautizarme e incluso estuve sirviendo como voluntario en mantenimiento de aquí en Madrid, en Ajavil, en la sede central que tenía aquí en España. Y así fue como yo conseguí estar en los testigos de Jehová. Paqui, ¿y tú cómo llegaste? Pues yo en mi caso, perdón, es distinto, ¿no? Porque yo nací en una familia cristiana, era una buena familia de católicos practicantes. Mi padre era un hombre que tenía muchas inquietudes espirituales, incluso él había realizado los cursillos de la cristiandad y también pertenecía a un grupo de adoración nocturna, o sea que eran una familia, bueno, pues se acostumbraba a rezar el rosario, se iba a misa, en fin, lo que era el ser practicante. Y a principios de los 70, cuando yo tenía 4 años, pues los testigos llegaron a la vida de mi padre a través de un compañero de trabajo. Pues bueno, él invitó a mi padre a una reunión de los testigos y para que participara en el estudio que a él le daban. Y al final ese compañero no se hizo testigo, pero mi padre sí, porque bueno, ellos le mostraron con la Biblia pues ciertas creencias que cuando no se tiene profundidad en ellas las ve uno extrañas, como puede ser el tema de la Virgen, ¿no? El tema de los santos,
pues el decirle que Dios tiene un nombre, que en este caso, pues como dice el Salmo 83, 18, es Jehová, ¿no? Entonces, no sé, a mi padre le plantearon una serie de dudas y él pues encontró una respuesta en el mensaje que ellos le daban, y bueno, pues con el tiempo se hizo testigo. Mi madre, un poco tiempo después, también se hizo testigo, y entonces, bueno, pues ellos educaron a su hijo, o sea, como es lógico, en la fe de los testigos, ¿no? Porque a veces la religión que uno tiene está muy determinada por el lugar donde nace, ¿no? O por lo que tus padres son. Y entonces, bueno, pues así me crié yo, en una familia de testigos. ¿Y qué es ser testigo de Jehová? O sea, ¿cómo se vive? ¿Qué es ser testigo de Jehová? Porque yo la verdad que pues toda la vida escuchando, ¿no? Pero no lo conozco, no sé cómo es la vivencia interior, ¿no? de un testigo de Jehová. Pues un testigo de Jehová podríamos definirlo como una burbuja dentro de su congregación, ¿no? De los que son testigos de Jehová. El hecho de que se vaya a predicar de casa en casa no significa que se abran a los demás de la sociedad. Simplemente ellos hacen eso como un cumplimiento de la Biblia, de Mateo 24, 14, y de esa manera ellos cumplen con ese mandato de Jesucristo. Pero para ellos, los restantes fuera de los testigos de Jehová se consideran mundanos. Entonces deben de evitar todo tipo de contacto, salvo lo necesario, para que de esa manera estén libres de no cometer pecados y también no coger cosas que a lo mejor la sociedad tiene y pueda llevarlo a pecar y a abandonar también las creencias de ellos. Eso es en síntesis lo que yo veo. Yo, para mí, un testigo de Jehová, yo diría que la gran mayoría son buena gente, o sea, son personas que de veras aman a Dios y bueno, y ellos quizás, pues eso, de forma equivocada, le han enseñado lo que es la adoración que Dios quiere de cada uno de nosotros, y entonces son gente de buen corazón que incluso están dispuestos a dar su vida por amor a Dios. O sea, yo los definiría así, ¿no? Muy cerrado, eso sí, como ha dicho él, muy cerrado en el grupo de los testigos, ¿no? Un testigo, el contacto con el mundo es pues lo mínimo, ¿no? O sea, lo que hay en la escuela o en el trabajo, lo justo. Pero, por ejemplo, luego los niños pues se recomiendan que no tengan actividades extracurriculares, ¿no? O que no se tenga asociación pues con gente que no es testigo, a lo mejor con los vecinos. Generalmente los testigos pues no participan tampoco en actividades comunitarias, ¿no? Entonces es verdad que son muy cerrados. ¿Y cómo es la vida de piedad, el culto? No sé, ¿cómo se vive como esa vida de culto a Dios? Bueno, los testigos de Jehová, la Biblia se puede decir que se la aprenden prácticamente de memoria. Somos hábiles en ese sentido, ¿no? Porque estamos todo el día con ella. Pero el culto, cuando hay una reunión, el culto se limita muy poco a lo que es la adoración verdadera, porque realmente lo que se hace en las reuniones no es un culto a Dios, sino más bien una enseñanza para ser un prosélito, ¿no? Es decir, para buscar maneras y habilidades para atraer a otras personas a esa organización. Pero el culto es mínimo, no se desarrolla prácticamente nada que tenga que ver como el antiguo pueblo de Israel, que para ellos el culto a Dios era muy, muy, muy importante. Claro, lo que son las reuniones de los testigos, pues son reuniones que se comienzan con un cántico de alabanza a Dios, se hace una oración, digamos, de apertura, ¿no? Pero ya lo que hay posterior es como él dice, de hecho,
Una de las reuniones se llama Escuela del Ministerio Teocrático, ¿no? Donde ahí se capacita a la gente pues, para poder abordar a la gente, ¿no? Y pues eso, saber vencer objeciones como esto que todo el mundo te dice, no tengo tiempo, no me interesa la religión, tengo mi propia religión, ¿no? Entonces a ti te van enseñando pues cómo puedes vencer esas objeciones de manera que tú puedas atraer a la gente a que se hagan testigos de Jehová. Y como habéis dicho, pues tú más adolescente, ¿no? Y tú desde muy pequeña, pues bueno, sobre todo tú igual Paqui, ¿no? Pero es lo que conocíais, ¿y cómo empezáis a tener como ese pensamiento como más crítico, a daros cuenta que igual había cosas que no... ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? De ser miembros, pues, totales, ¿no? De los testigos a empezar a ver, pues, no sé, cómo fue ese camino, ¿no? Pues en mi caso ocurrió, pues lo que dije, ¿no? Que al principio, cuando yo acudí a una reunión donde había bastantes miembros, me dieron una afectuosa acogida y eso me llenó a mí de interés y también de satisfacción, de saber que gente que no te conoce, que te saluda de esa manera. Y resulta que con el tiempo, pues cuando ya eres miembro de esta organización, pues ese amor o eso que tú has visto al principio se va apagando, ¿no? Se va dejando. Y ya el saludo tan bueno que recibe al principio, con el tiempo ves que es como una obligación. Entonces, yo a partir de ahí ya vi que la cosa se iba enfriando, no entendía el por qué. El amor que al principio se mostraba, ahora eso iba apagándose. Y entonces yo a partir de ahí ya vi un poquito raro ese asunto. Vale, y Paqui. Hubo un detonante, ¿no? ¿Qué fue lo que...? Sí. Y el detonante fue que hubo un problema entre un miembro de la familia de Paqui, que, claro, nosotros, cumpliendo con lo que la Biblia recomienda, de que si hay un problema o surge algo entre un hermano y otro, tenemos que zanjarlo, sin necesidad de ir a tribunales ni a nada. Pues nosotros seguimos ese paso. Primero ve, habla con tu hermano, expone el problema, y si se soluciona, pues aquí no hay problema, ¿no? Bendito sea Dios. Pero eso no ocurrió. Entonces tuvimos que dar un segundo paso, como también dice la Biblia, que hagamos, y eso tampoco tuvo efectividad. Y el tercero ya fue ir a acudir a los que llevan responsabilidad dentro de las congregaciones, o en este caso, a los ancianos. Y el problema todavía no se solucionó. Hasta tal punto que Paqui tuvo que decirle a un anciano que el Espíritu Santo no estaba presente allí. Y la respuesta de esta persona fue que si ella no se creía eso, era su problema. Cuando la Biblia dice que el pastor tiene que cuidar de las ovejas, y eso pues no fue una manera de tratar un asunto ni de resolver una cuestión que estaba conllevando a que nosotros estuviéramos dudando incluso de la organización. Claro. Así es. Mira, yo en mi caso, como yo crecí ahí, jamás cuestioné si lo que se enseña puede tener más base bíblica o no. O sea, yo lo daba por hecho, era la religión verdadera e incluso pues me sentía hasta privilegiada, ¿no? De pertenecer al grupo que Dios ha elegido, ¿no? Entonces jamás cuestioné una enseñanza de la organización, ni hicimos ningún tipo de comentario con nadie, nada. O sea, ocurrió este problema que mi marido ha mencionado y bueno, al ver que bueno, en primer lugar la persona con la que hubo el problema, que se negara a darle solución, ¿no? Eso la verdad es que fue, la Biblia dice, si vas a ofrecer tu don al altar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja el don, o sea, deja ahí tu ofrenda, ve, haz las paces con tu hermano y luego ya vienes y ofreces, ¿no? Y luego también
pues la Biblia dice que si tú dices que amas a Dios, que no ves, y sin embargo no eres capaz o odias a tu hermano, al que ves, pues la verdad es que eso no tiene valor tampoco, ¿no? Entonces, al ver la actitud de esta persona y al ver la frialdad con la que los ancianos, ¿no?, que son, digamos, los sacerdotes en la Iglesia Católica, pues ellos son los ancianos, ¿no?, con la frialdad y la falta de amor que trataron el asunto, eso hizo que nosotros nos fuéramos retirando. Pero nos retiramos en silencio, o sea que no mostramos nuestra queja, porque bueno, si de hecho lo que a nosotros nos hizo mal fue el que estas personas, una hermana mía y su marido, ¿no?, pues estuvieran cuestionando si estábamos muertos espiritualmente, porque igual no asistíamos con la regularidad que se espera a las reuniones, ¿no?, o no participábamos de una manera más activa en la predicación, ¿no? O sea que fue una cosa tan absurda, ¿no? O sea, es que todos cometemos errores, todos nos equivocamos y creo que es de humano reconocer y es que da igual quien tuviera la culpa, ¿no? Lo importante es decir, pues mira, zanjamos el asunto y seguimos adelante, ¿no? Entonces eso no sucedió y ya digo, eso, bueno, pues nos fuimos retirando. Durante mucho tiempo lo dejamos en manos de Dios, como diciendo, bueno, Él manejará los asuntos para que esto llegue a un buen término, pero no sucedió tampoco. Y entonces, en mi caso, yo me planteo, si yo, que soy miembro del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, soy parte de los testigos de Jehová, ¿no? Y ahí yo sé que está Dios. Y en el mundo, en lo que es la Iglesia Católica y las demás religiones, sabemos que es la religión falsa, o como los testigos llaman, la gran ramera, Babilonia la Grande, ¿no? Entonces sabemos que ahí Dios no está. Y si ahora descubres que tampoco está entre los testigos, pues sabes que al final, aunque me dé vergüenza reconocerlo, tengo que decir que llegué a pensar que Dios no existe, ¿entiendes? O sea, yo puedo decir que la actitud de los testigos de Jehová a mí me llevaron al ateísmo. Y de veras, dice el salmista, el tonto dice que no existe Dios, ¿no? Y yo fui tonta, pero tonta, que permití que una cosa humana me alejara de Dios. Pero es que de veras llegué a poner en duda su existencia. Es que estuvimos pues muchos años, que yo por mi parte dejé de creer en Dios. Y a mí me ocurrió lo mismo. Porque claro, el saber que perteneces al pueblo escogido de Dios, el cual te está ofreciendo, pues no sé, unas condiciones paradisíacas, y ver que dentro de esa organización hay personas que realmente viven de una manera que no lo demuestran, ¿no? O no demuestran amar a Dios. Y entonces, aunque parezca mentira, esa tontería que parece que pero parece ser que no es una tontería, porque si estamos aquí ahora, yo ya se lo dije a Paqui, parece ser que es la providencia, porque yo le he dicho a ella que si yo llegué a ser testigo de Jehová y conocí a mi mujer allí, ¿quién no nos dice que la providencia quería buscar estas condiciones para ahora, al fin y al cabo, encontrar a la religión católica, que es donde realmente queremos pertenecer, vamos. ¿Y cómo pasáis porque, bueno, pues por esa experiencia personal, ¿no?, pero a plantearos las enseñanzas y a buscar, porque claro, si hablamos de testimonio humano, pues en todas las iglesias probablemente haya testimonios que no son santos, ¿no?, obviamente. Entonces, ¿cómo pasáis a plantearos que realmente ya no solamente por esos testimonios, ¿no?, de falta de vida en Dios, pero pasáis a plantearos como las enseñanzas si son verdaderas de los testigos, y cómo empezáis a mirar a la Iglesia Católica?
Bueno, pues en mi caso ocurrió lo siguiente. Cuando yo vi a mi mujer que empezó a leer la Biblia y a comentarme cosas, yo le dije, mira, me acabo de salir de una religión que supuestamente es la verdad y no quiero saber nada de ella, no quiero saber nada de lo que tú me dices. Pero ella insistió y realmente con el tiempo me di cuenta de que era un tonto, porque si mi mujer estaba volviendo otra vez a leer la Biblia y a aprender cosas, pues yo ya se lo dije, cuando ella me citaba, mira, ¿has visto esto o has visto lo otro? Y lo comentábamos juntos y lo examinábamos y entonces dijimos, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber de dónde se origina la religión verdadera? Pues nada más que tenemos que irnos a los primeros años, a los primeros apóstoles. Y ese fue el primer paso que dimos, buscar realmente la iglesia que fundó Cristo. Y si Pedro fue el primer apóstol que él dejó allí, pues entonces vamos a ver cuál es el seguimiento o la continuidad de ese apostolado. Y ya buscamos y buscamos, nos llegamos a los primeros padres de la iglesia, a todos, vamos, prácticamente todos, y realmente vimos que la iglesia realmente era fundamento de creencia y de cristiandad. Y por eso ya a partir de ese momento, pues estamos siguiendo cada día más con plenitud esta enseñanza. Paqui nos ha contado que fuiste tú un poco, ¿no?, la que introdujo. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate, yo creo que, como bien dice el catecismo, estamos creados para Dios, ¿no? A mí hay una frase muy bonita de San Agustín que él la resume o la expresa incluso de manera poética, ¿no? Cuando dice, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti, ¿no? Entonces es así. Esa necesidad espiritual, o sea, aunque tú digas, no, Dios no existe, hay algo en ti que dices, ¿cómo no va a existir Dios, no? Entonces, fíjate, si absurdo fue, digamos, lo que nos llevó a retirarnos de los testigos, más fácil fue lo que nos llevó, o lo que a mí me llevó a volver a Dios, ¿no? Mira, un día nos disponíamos a realizar un viaje y cuando fui a cerrar la puerta del coche me corté un dedo. Bueno, me hice una herida en el dedo, ¿no? Y entonces me estoy yo curando y le digo a él, digo, Manolo, digo, pero ¿tú te has dado cuenta qué perfección tiene nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos siquiera haber dicho no existe Dios, no? Y sabes que, bueno, allí me pegué una panzada de llorar, ¿no? Porque dices tú, jolín, ¿cómo he llegado a esto, ¿no? Entonces, durante todo el viaje la conversación fue lo mismo, ¿no? Sobre Dios, si es que la Biblia lo dice, si la existencia de Dios se pone de manifiesta en la creación, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando esa noche ya volvimos del viaje, bueno, pues yo me humillé, se puede decir, a los pies de Dios y... Bueno, no me quiero tampoco emocionar, pero bueno, recuerdo ese momento y sabes que, bueno, le pedí ayuda, ¿no? Le pedí ayuda pues para no sé, para que me aceptara, me perdonara. Y la verdad es que, bueno, en ese momento yo le dije que me ayudara a encontrarlo, porque, bueno, yo por un lado decía, si es que los testigos, yo tendría que estar ahí, pues Dios mío, ayúdame. Bueno, el caso es que él me hizo una llamada, de veras que es inexplicable, o sea, no es una llamada física, o sea, es que es algo que lo sientes tan adentro, que no tienes más remedio que entregar tu vida a Él. Yo creo que aquel mismo día yo me consagré a Él, me consagré desde mi situación como esposa, madre, abuela, como trabajadora, como todo. Pero
le dije que viviría mi vida para él, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues empecé a pedir su Espíritu Santo. Cristo lo dijo, si nosotros que somos imperfectos le damos, dice, ¿quién si su hijo le pide pan le dará una piedra, no? Dice, con cuánta más razón vuestro Padre que está en el cielo no os va a dar Espíritu Santo si se lo pedís. Entonces, bueno, él lo sabe, que día y noche, pero literalmente, día y noche, oraba. Y fíjate que yo empecé a ver, como hoy en día hay tanto adelanto con la tecnología, sabes que me venían un montón de cosas por internet y yo decía, no, pero yo lo que quiero es servirte, no quiero irme a la religión falsa, ¿no? Y sin embargo, llegó un momento en el que dije lo que dice Manolo, vamos a mirar el origen del cristianismo, y es que queramos o no queramos, el origen del cristianismo está en los primeros padres de la Iglesia. Entonces, al ver que la Iglesia pues tenía más, vamos, se puede decir 2000 años de existencia, ¿no? Y que a pesar de que ha vivido tiempos convulsos, para la Iglesia no ha sido fácil mantenerse en pie. Y sin embargo, ahí se ha mantenido, ¿no? Entonces yo quise investigar las creencias de la Iglesia Católica y descubrí lo ciertas de las palabras del arzobispo Fulton Sheen, o Shane, no sé bien pronunciarlo, ¿no? Cuando dice que hay millones de personas que odian a la Iglesia Católica por lo que creen que es, porque en realidad no la conocen, ¿no? Y entonces decidí comprarme el catecismo y bueno, para mí el catecismo lo compré un 28 de diciembre y el 23 de enero yo ya lo había leído entero, día y noche, y yo a lo mejor daban las 2 de la mañana y le decía, Manolo, mira lo que dice aquí, o sea, es que no es posible que el catecismo de la Iglesia tuviera esa riqueza espiritual, esa riqueza moral. Es que no, para mí fue un descubrimiento sorprendente, de verdad. Y después de ese primer descubrimiento, ¿no? Me imagino que también, claro, vuestra cabeza estaba estructurada con las creencias de los testigos, y entonces habéis tenido que también cambiar muchas cosas, obviamente pues la Virgen, me imagino, los santos y cosas que probablemente yo desconozca de los testigos, pero habéis tenido también como que abrazar cosas nuevas en este camino. ¿Cómo ha sido eso? Pues la verdad es que ocurrió una cosa muy curiosa. Yo normalmente tengo una radio donde yo tengo mis cositas de arreglar y eso, y yo todo el día tenía pues música clásica, y hubo un momento en que el dial se fue y entonces pues como hace una búsqueda del radio y se paró pues Radio María, y resulta que claro, yo con mi adversidad para el catolicismo, digo, ¿cómo voy a escuchar yo Radio María? Pues intenté darle varias veces para que cambiara y pusiera la sintonía que yo siempre escuchaba, pero no hubo manera. Y resulta que digo, bueno, pues ya se irá o ya se cambiará. Y en ese momento, pues, escuché una conferencia que me gustó mucho, y era de Monseñor Munilla. Y tal fue el impacto que yo recibí de esa conferencia, que subí rápidamente, se lo comenté a Paqui, y digo, mira, ha salido un sacerdote hablando en Radio María. Un hombre, ni siquiera sabías que era sacerdote. Un hombre, sí. Que está comentando estas cosas y tiene fundamento, y tiene pues una creencia muy viva con respecto a... Y entonces ya a partir de ese día, Radio María no se quita de mi radio, y lo escuchamos todos los días. Y entonces, pues claro, el problema era que nosotros tenemos la cabeza todavía un poquito luchando contra el tema de la Virgen María, porque claro, a nosotros, para los testigos de Jehová, María es una mujer normal que se dio
para que pudiera Cristo nacer y ya está, no hay nada más. Pero profundizando en lo que es María, realmente eso impone. Por ejemplo, estuvimos viendo cómo otro protestante, que es Sconhan, pues resulta que detalla a la exactitud lo que María representó, tanto carnal como en el Apocalipsis, que era el arca de la alianza. Contenía todo lo que en la antigua alianza había. Y era una cosa que yo me quedé, diciendo, pero ¿cómo es posible que esto no lo hayamos entendido con tanto tiempo y con tanto estudio de la Biblia? Y eso Pero es que aún así, yo le comentaba a Paqui, Cari, ¿tú te acuerdas en Caná cuando la Virgen María le dijo a su hijo que se habían quedado sin vino, que ya podía hacer algo y Jesucristo le dijo que qué tenía que ver él con ella, ¿no? Que no era su momento. Y eso es otra frase que los testigos de Jehová tienen para derribar el sentido de la Virgen. Pero María no se quedó en un rincón llorando, sino que le dijo a los que estaban sirviendo allí, haced lo que Él os diga. Con lo cual, esa frase a mí me hace pensar que tendrían una gran intimidad a solas, tanto Jesucristo como su madre, para saber que realmente ella podía interceder a su hijo como hizo. Y en fin, esas cosas de María ya las hemos tomado con otro aspecto y otra fijeza. Y también el tema de los santos, por ejemplo, toda la tradición de la Iglesia de la santidad, ¿cómo la veis ahora o cómo se veía antes? Sí, nosotros ahora sí vemos cómo la Iglesia lo que hace es que propone a estos santos, los propone como ejemplo, pues para que se les pueda seguir, ¿no? Y de hecho, bueno, hemos descubierto vidas sorprendentes, o sea, testimonios de personas que realmente han entregado su vida por amor a otros. Y bueno, la verdad es que son cosas que nos han ido costando mucho trabajo, pero que sí, que se han ido limando, el tema de las imágenes también, ¿no? Y sobre todo yo creo que el culmen podría ser el tema de la Eucaristía. Es curioso, o sea, Cristo dejó claro que quien no coma de mi cuerpo, Él dijo, yo soy el pan bajado del cielo, quien no coma y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Entonces los testigos de Jehová, ellos dicen que eso es un pacto que Él hizo solamente con un número limitado de personas, ¿no? Cuando en Revelación se habla de 144.000 sellados, ¿no? 12.000 de la tribu tal, 12.000, ¿no? Entonces ellos dicen que solo los ungidos, los 144.000, son los que tienen derecho, digamos, a tomar de los emblemas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos hemos puesto a investigar en la Biblia, es que Cristo nos decía otra cosa, comer y beber todos de Él, todos, no dice uno. Entonces nosotros hemos visto que realmente esto es muy triste, pero la organización de los testigos de Jehová están privando a la gente de alimentarse de ese pan y de esa sangre de Cristo, cuando en realidad eso es el nuevo pacto que Él hizo con la humanidad, pero al completo. Todos tenemos que alimentarnos con el cuerpo de Cristo. Y con este tema de la Eucaristía, ellos, ¿cómo es su cristología? O sea, para ellos Cristo es el Verbo encarnado, ¿esto cómo es? Bueno, ellos creen que Cristo va a ser el rey del reino celestial y que va a gobernar la tierra paradisíaca, esa que tanto hemos estado hablando, y ya está, y su adoración solo es para Yahvé, ¿no? O Jehová en este caso, le dicen ellos.
Entonces, la cristología de ellos es mínima, es simplemente como intermediario entre ellos y Dios. Entonces, cuando los testigos de Jehová dicen que son testigos de Jehová, porque la Biblia lo dice en Isaías, realmente cuando Cristo vino, ya cambió esa ley. Ya no serían testigos de Jehová, serían testigos de mí, dijo Cristo, tanto en Judea como en toda Samaria y en toda la tierra habitada, ¿no? Entonces, es algo que no sé si no se han dado cuenta o que lo han querido quitar de en medio, porque claro, el tema de la Trinidad es otra cosa y ellos no consideran que Cristo sea Dios, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos le dan un valor ínfimo a Jesucristo como el Hijo de Dios y nada más. Aunque sí se reconoce el valor del rescate, Claro. eso se tiene en cuenta y cuando ellos oran, le elevan la oración a Dios por mediación de Jesucristo. Pero bueno, ellos lo que hacen una vez al año, la conmemoración de la muerte de Cristo, y ya digo, aunque se representan y se suelen poner los emblemas del pan y el vino, pero no son para tomarlo, es solamente un símbolo, porque bueno, de hecho el discurso que ellos dan ese día, casi dan más énfasis a explicarte el por qué tú no debes de comer del pan, ¿entiendes? O sea, si dura 45 minutos, 30 es para explicarte que está puesto ahí, pero que no es para que lo comas, ¿no? Que solamente un número de personas son las que tienen el privilegio, digamos, de alimentarse de ese pan. Y en el plano humano, es decir, me habéis dicho que sois padres y abuelos, ¿no? Claro, ¿cómo se ha vivido también un poco vuestros hijos o vuestras amistades o un poco en el plano como más humano, ¿no? ¿Cómo habéis vivido este proceso? Bueno, ahora con la pandemia pocas reuniones de amistades tenemos. Nos dedicamos solo al trabajo y del trabajo nos vamos a la casa por el tema, ¿no? Pero nuestras hijas están viendo en nosotros pues que realmente nos lo estamos tomando en serio, que cuando decimos que Dios existe, aunque ellas tienen otra idea, lógicamente, pero ellas están viendo que realmente servimos a Dios y queremos servirlo y creemos que le estamos dando un buen ejemplo. Entonces, de hecho, a nuestra nieta nos encantó escuchar que porque se va a bautizar ahora, y entonces cuando llegó entró a la misa, a la iglesia, perdón, y vio allí a Jesucristo representado, crucificado, pues le dijo, ¡ay, qué pena, que está sufriendo, que tal, que cual! Entonces ella siente realmente que esa pena, y entonces nosotros no lo sabíamos, pero cuando vino, nos dijo la madre, pues ha visto a Jesucristo crucificado, y se puso casi a llorar la niña. Qué pena que estaba ahí sufriendo. Total, que tiene un sentimiento... Y ya se le explicó que ya se le explicó el motivo, ¿no? Está vivo, que Él está en el cielo, ¿no? Pero vamos, de todas formas, el ejemplo es muy, muy importante. Mira, cuando yo crecí creyendo que solo en los testigos había gente buena, ¿no? Que todo lo que había fuera en el mundo, pues que no merecía la pena, ¿no? Pues la verdad es que luego con el paso del tiempo te das cuenta que creo que hay la misma proporción de gente buena en un lado, de gente buena en otro, gente no tan buena y gente que tampoco es tan buena, ¿no? Mira, para mí hay el ejemplo de una persona que de veras creo que su ejemplo me hizo ver que realmente en la Iglesia Católica había gente que de veras era discípulo de Cristo. Mira, en el novio de mi hija, Álvaro, él tiene una abuela, quiero decir su nombre porque es una persona muy especial. Ella se llama Regina Linde y ella, ¿cómo te diría yo? Ella pertenece a los agustinos recoletos
y creo que fue también cofundadora de Caritas Diocesana. Mira, esta persona ha tenido una entrega toda su vida, aún ahora cuenta con 90 y tantos años. Ella ha tenido una entrega por el prójimo hasta el punto de, por ejemplo, ella tenía un negocio con su marido, que también era un buen cristiano, tenían un negocio, un bar, y por las noches usaban el bar para que la gente sin hogar durmieran en el bar. Cuando yo conocí a esta persona, una persona que acoge en su casa a gente con dificultades, ¿sabes? Yo la verdad es que, mira, a mí me bastó un par de horas, porque fue la merienda de un cumpleaños del novio de mi hija. Me sobraron esas 2 horas para enamorarme de veras de esta persona y darme cuenta de que fuera de los testigos realmente no todo era malo, como nosotros imaginábamos. Y por último, mañana recibís el sacramento de la confirmación y bueno, tú de la primera Eucaristía, la primera comunión. Porque es como el rito de que volvéis a la iglesia, ¿no? ¿Qué importancia tiene para vosotros? ¿Cómo lo vais a vivir mañana? Bueno, para mí la comunión, eso es lo más. Porque mira, yo con Jesucristo nunca he tenido una relación, porque para mí era solo el Padre, ¿no? A Él se le dirigían las oraciones y ya está, ¿no? Pero el día que yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, que yo me atreví a orarle por primera vez, ¿sabes? Y tuve ese encuentro tan maravilloso, donde de veras vi a ese ser divino que bajó, que se entregó por nosotros, que mueve los asuntos para que hoy estemos aquí. Porque ¿quién nos iba a decir que aquel que hablaba en el sexto continente, un tal Munilla, que fue lo que Manolo me dijo, niña, hay un tal Munilla en un programa que se llama así, ¿quién nos iba a decir que al final llegaríamos a entablar una relación con él y que él nos ayudara como nos ha ayudado a dar este paso? Porque mira, lo que es la conversión, no hay 2 testimonios iguales de 2 conversiones iguales, ¿no? Sin embargo, todas las conversiones tienen un punto en común y yo creo que es el dolor, es el sufrimiento. Una conversión cuando tú tienes que romper con tu esquema, o sea, es que todo se zarandea en tu vida, entonces es muy doloroso el haber realizado esto. De todas formas, es un acto que realizamos con mucho estudio, mucha oración. Hemos tenido hasta temor, ¿no? Yo incluso a mi marido he llegado a dudar de mi capacidad intelectual de decir, pero Manolo, realmente es que esto es así, es que yo lo veo así, ¿no? Entonces, ya digo, con el estudio, la oración, para mí mañana recibir a Cristo va a ser ese encuentro. Mira, cuando te voy a poner un pequeño ejemplo, cuando una mujer está a punto de dar a luz, esos dolores que siente, que dices ya no puedo más, ya no tengo fuerza, ¿no? De pronto te das cuenta que necesitas un empujón más, tienes que actuar de forma consciente y al final todo ese dolor termina en una explosión de amor con el encuentro de tu hijo. Entonces, para mí, yo creo que ha merecido la pena, de veras, o sea, la pena del llanto, el sufrimiento, el dolor, ha merecido la pena, las lágrimas derramadas, las noches sin dormir, ha merecido la pena cuando yo pueda recibir a Cristo. Para mí. Y en mi caso, pues, decirle a Cristo, sobre todo pedirle perdón por haberlo abandonado, cuando realmente, si la primera comunión era para que siguiese creciendo espiritualmente, aprendiendo de Él
y tenerlo en cuenta, le di la espalda, podríamos decir. Entonces, ahora lo medito y lo pienso, lo que sufrió por mí, lo que sufrió por todos, en la cruz, como la flagelación que le hicieron fue, vamos, yo me hago la idea de que cuando uno se da un golpe o se corta o algo, el dolor que eso es, pues nos imaginamos lo que él recibió. Pero no aún así, cuando fue clavado en la cruz por nosotros, el roce que eso le estaba ocasionando en la espalda, de esa postura que tuvo que adoptar en la cruz, pues realmente es un sacrificio muy grande. ¿Cómo es posible que Cristo, al sufrir de esta manera, aún así nosotros le demos la espalda? Es increíble, no podemos, vamos, se nos escapa de nuestra mentalidad ese sufrimiento y el no estar agradecidos por lo que Él ha hecho. Entonces, por eso quiero hacer esta confirmación en agradecimiento de eso. Bueno, pues vamos a ir terminando y bueno, pues ¿qué queréis? No sé, lo último que queráis decir, que queráis compartir con nosotros después de este testimonio, pues si queréis, ¿no? Pues lanzar un mensaje. Pues habla tú primero. Sí, bueno, tú... Mira, yo por mi parte les diría de todo corazón a los hermanos separados, como la Iglesia Católica llama con ese amor a las personas que se han alejado, porque la Iglesia los sigue considerando hijos suyos. Entonces a los hermanos separados les diría yo que se hagan con un catecismo de la Iglesia Católica. Eso está al alcance de cualquiera. Ahí van a encontrar realmente lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, que la conozcan, que no se queden con lo que otros le pueden contar de ella. Entonces, que la conozcan sin tener ya ideas preconcebidas, que se abran, que se abandonen en las manos de Dios y que de veras conozcan la enseñanza de la Iglesia Católica y descubrirán en la Iglesia una Iglesia que acoge, una Iglesia que sana, es una Iglesia que de veras abre sus brazos para acoger a todo el que quiere volver a ella. Y a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Manolo ha comentado lo de Radio María. Para nosotros Radio María ha sido fundamental. Radio María ha sido enseñanza, ha sido, o sea, es que lo ha sido todo, porque mira, desde... a mí me gustaría mencionar al padre Manuel Horta, el programa que él tiene es fantástico. Nosotros comenzamos primero con a quien yo llamo el jefe, el de la Prada, ¿no? O sea, Luis Fernando de Prada, el padre Manuel Horta. Nosotros hacemos el compendio del catecismo con el padre Antonio. El programa que hay es del padre Francisco, a las puertas de la fe. Francesco, sí. Francesco, sí. Mira, ese es un programa fantástico, o sea, ahí se puede conocer de veras lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Yo animo a todo el mundo a que ponga Radio María, que eso lo hacen solo en su hogar y van a descubrir la riqueza espiritual tan grande que tiene la Iglesia Católica. De veras, es para vivirlo. Y yo pues me dirijo a los católicos, que como yo habrá muchísimos, que hacen pues lo básico, primera comunión y bautismo, y ya se olvidan de Jesucristo. Yo les daría un toque de atención y decirles que piensen un poquito y que simplemente por el hecho de que Él ha ofrecido toda su vida, toda su alma, es algo para que estemos agradecidos. Simplemente por ese hecho deberíamos de estar pues más asistiendo a misa, aprendiendo de lo que nos transmite el catecismo, porque ahí se nos dice todo lo que tenemos que hacer y realmente pues seguir una vida cristiana. Y el fin de todo esto es la gloria y la honra de Dios. Qué bien, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias por vuestro testimonio, por compartirlo y bueno, mañana recibís al Espíritu Santo de una manera
pues bueno, única, ¿no? Como este sacramento, y bueno, deciros que contéis con nuestras oraciones también, que rezaremos por vosotros para que esta gracia, ¿no?, tan grande que vais a recibir mañana, pues dé mucho fruto, y que este vídeo también, pues bueno, todas las personas que lo vayan a ver también, pues que dé mucho fruto y que sea para gloria de Dios. Así que bueno, pues gracias a los dos, Paqui y Manolo, de verdad. A vosotros. Gracias.